Vivimos juntos durante 5 años. Nunca pagó un centavo de alquiler. Yo ahorraba para nuestro futuro, cocinaba para él, ayudaba a pagar sus deudas y dejaba de lado mis propias necesidades. Pero cuando finalmente hablamos de comprar una casa, tuvo la audacia de decir: no es necesario poner tu nombre en la escritura, pero asegúrate de estar al día con los pagos de la hipoteca. En ese momento, todo encajó. Hay gente que nunca piensa dejarte nada. Él no era un compañero, era un parásito que me dejaba sin fuerzas. Así que cambié las cerraduras, empaqué sus cosas y las tiré. Al día siguiente, pedí cita con un agente inmobiliario. Esta vez, el título solo tendría un nombre, el mío. Mi historia con Mark, a primera vista, podría haber sonado un poco romántica. Fuimos a la misma universidad. Carreras diferentes, años diferentes. Él cursaba una doble especialización en finanzas y políticas públicas, y yo en comunicaciones. Pero nos cruzamos en nuestro último año en un partido de tenis de dobles mixtos de último minuto. Formamos un gran equipo. Ganamos el partido. Nos tomamos un par de fotos. Intercambiamos algunas risas y palabras de despedida. 8 años después, nos encontramos en la fiesta de un amigo. Parecía más sensato de lo que recordaba, abrigo de lana bien ajustado, voz tranquila, sonrisa cálida. Me reconoció al instante. Dijo que no había cambiado nada. Hablamos durante horas esa noche, sobre el trabajo, la familia, lo que queríamos de la vida. Me dijo que acababan de reasignarlo dentro del gobierno municipal. Un trabajo estable. Una agenda apretada. Estaba listo para sentar cabeza. Acababan de ascenderme a un puesto directivo en mi agencia de relaciones públicas. Mis días eran largos, pero mi carrera por fin estaba despegando. Aún así, siempre sentía que faltaba algo. Empezaba a sentir que estaba esperando a que la vida comenzara. Me invitó a una cerveza IPA esa noche. Nos sentamos a charlar hasta que anocheció. Cuando dijo que quería construir una casa, algo en mí se conmovió. 6 meses después, nos mudamos juntos al apartamento de 2 habitaciones que yo alquilaba en el centro. Dijo que no quería que me ocupara de la molestia de mudarme. Ya conocía el barrio, así que tenía sentido que se mudara. Incluso ahorraremos algo de dinero, añadió. Puedo usarlo para la entrada de nuestra futura casa. Parecía práctico. Sencillo. No lo cuestioné. Creía que estábamos construyendo una vida juntos. Durante los siguientes 5 años, pagué el alquiler, los servicios públicos, internet. Compré el sofá nuevo. El refrigerador nuevo. Cocinaba de vez en cuando, arreglaba alguna bisagra rota. Pero casi todos los gastos, míos. Él seguía diciendo: una vez que compremos una casa, todo valdrá la pena. Y yo le creí. Un año, planeé un viaje a Hawái, un sueño que había postergado durante años. Él me convenció de no hacerlo. Dijo que no era el momento. Que el dinero nos daría más para el pago inicial. Así que cancelé el viaje. Pero me quedé con el corazón vacío durante semanas. En otra ocasión, agotó su tarjeta de crédito y necesitaba ayuda para pagar el préstamo del auto. Acudió directamente a mí. Dijo que era un problema de liquidez a corto plazo. Cargué $3,000 a mi propia tarjeta para ayudarlo. Me dio las gracias una vez. Y nunca volvió a mencionarlo. Cuando le pregunté sobre el reembolso, le restó importancia. Ya sabes cómo es el gobierno, sueldos bajos ahora, pero grandes jubilaciones después. Me dije que estaba bien. Que las relaciones son un toma y daca. Que un día, él me apoyaría como yo lo hacía con él. Pero ese día nunca llegó. En 5 años, su carrera apenas se movió. Quizás unos miles más cada año. Mientras tanto, yo conseguía clientes importantes, cumplía mis objetivos y duplicaba mis bonificaciones año tras año. Él se dio cuenta. Pero en lugar de apoyo, lo que recibí fue burla. Se burló de mi trabajo. Dijo que mi campo era superficial y que, simplemente se me daba bien hablar. Incluso me dijo:
comparado con el servicio civil, todo tu mundo de relaciones públicas es pura cortina de humo. Al principio, me mordí la lengua. Me dije que quizás se sentía inseguro. Pero las indirectas no paraban. No solo aquí y allá, constantes, mordaces, casuales. Cada insulto se sentía como una pequeña aguja, no lo suficientemente afilada para gritar, pero lo suficientemente profunda para dejar cicatrices. Mi amiga Lola lo vio mucho antes de que yo pudiera admitirlo. Llevas demasiada carga, dijo una noche. Y a estas alturas, ni siquiera se molesta en darte las gracias. No lo dije en voz alta, pero sus palabras calaron hondo. Profundamente. No estaba ciega. Sabía lo que pasaba. Pero me repetía, aguanta un poco más. Cuando nos casemos, cuando compremos esa casa, todo se arreglará. Pero cuando finalmente nos comprometimos y nos sentamos a hablar realmente sobre la casa, fue entonces cuando me di cuenta como si fuera un tren de carga. Algunas deudas no deben dividirse. Hay gente que nunca planeó dividir nada. 3 meses después de comprometernos, finalmente comenzamos a buscar casa, tal como lo habíamos planeado. Una noche, Mark se sentó a mi lado con su portátil en la mano, mostrándome con entusiasmo las opciones de hipoteca que había investigado y una lista de casas que se ajustaban a nuestro presupuesto. Parecía tan entusiasmado, como si estuviera planeando algo grande para nuestro futuro. Al principio, me sentí feliz. Era de lo que siempre habíamos hablado, comprar una casa, construir una vida juntos. Sentía que comenzaba el siguiente capítulo de nuestra historia. Pero durante la primera semana de visitar casas, comencé a sentirme mal. Mark tenía criterios claros para todo, la distribución, la ubicación, el presupuesto. Pero cada vez que le comentaba una preferencia, quería más luz natural en la sala o una habitación extra para una oficina en casa, la restaba importancia con comentarios como, eso no es práctico, no estarás en casa lo suficiente para usarlo o, tenemos que pensar a largo plazo. Poco a poco me di cuenta de que ese nosotros, al que hacía referencia una y otra vez sonaba mucho más a él. Aún así, el momento que realmente me despertó fue después de una visita a una oficina hipotecaria. Pregunté casualmente, entonces, si dividimos la hipoteca, la escritura de la casa estará a nombre de ambos, ¿no? Mark sonrió, pero era de esas sonrisas que no significaban nada. Poebe, dijo, voy a contribuir más a la entrada. Es casi todo de mis ahorros, y mis padres también ayudan. Ya sabes cómo son con el tema de la propiedad, un poco anticuados. Parpadeé. Y dudó un momento y luego dijo, será más sencillo si la escritura está a mi nombre. Menos problemas a la larga. ¿Qué clase de problema? Ya sabes, por si pasa algo. ¿Te refieres al divorcio? Lo miré con una voz repentinamente fría. ¿Ya estás planeando el divorcio, y ni siquiera hemos llegado a la boda? Frunció el ceño y dijo que exageraba. Solo es cuestión de ser realista. Voy a dar la mayor parte del enganche, ¿por qué no iba a estar a mi nombre? Además, nadie puede predecir el futuro. Esa frase me heló la sangre hasta los huesos. Después de 5 años de vivir juntos, durante los cuales cubrí el alquiler, los servicios públicos, las compras de comestibles e incluso lo rescaté en emergencias financieras. ¿Ahora quería reducir mi contribución a nada porque no le entregaba el efectivo el día del cierre? Parecía haber olvidado convenientemente que la única razón por la que podía ahorrar para el pago inicial de su sueldo de funcionario era porque yo había estado asumiendo la mayor parte de nuestros gastos durante años. No era poca cosa. Era una inversión en nosotros. Intenté mantener la calma. Entonces, si tenemos hijos en el futuro, ¿solo tendré derecho a nombrarlos parcialmente? No respondió. Simplemente abrió su cuaderno y dijo, le estás dando demasiadas vueltas a esto. Es solo papeleo. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Al día siguiente le conté todo a Lola. Ella ni siquiera lo dudó. Nunca te ha visto como socia. Has sido su casero residente con línea de crédito gratuita. ¿Crees que estuvo calculando esto todo el tiempo? Ella no parpadeó. Míralo. Tan tranquilo, tan racional,
no es nuevo. Lleva planeándolo desde el principio. Colgué el teléfono con el corazón latiéndome con fuerza. Empecé a repasar los últimos 5 años, cada concesión que hice. Cada vez que cedí y él tomó. Y justo en ese momento, Mark de repente se convirtió en el príncipe azul. Dijo que entendía mi emoción. Me dijo que los nombres en el papel no significan amor. Preparó la cena, trajo flores y se comportó como el prometido más considerado del mundo. Casi me ablandé. Casi. Pero no tomé ninguna decisión de inmediato. En cambio, visité a mis padres. Estábamos sentados en el patio trasero, comiendo pollo a la parrilla, cuando pregunté en voz baja, si alguien dice que quiere construir una vida contigo, pero insiste en que la casa tiene que estar solo a su nombre, ¿no significa eso que nunca planeó construir nada contigo? Mi padre hizo una larga pausa y luego dejó el vino. Su voz era firme. No nos preguntas nuestra opinión. Ya sabes la respuesta. Mi madre, cada vez más aguda, fue directo al grano. Has dejado de confiar en él, ¿verdad? Cariño, nunca te cases con esas dudas. Casi lloré allí mismo. Unos días después, los padres de Mark me llamaron. Su madre intentó parecer comprensiva. No te lo tomes tan a pecho, cariño. ¿Un hombre dispuesto a pagar la entrada completa y compartir la hipoteca contigo? Eso ya es bastante generoso. No lo hagas todo por el nombre. No dije nada. No podría decir si realmente no lo entendieron o simplemente no lo quisieron. Un nombre en una escritura no es solo una línea de texto. Es un símbolo de igualdad. De responsabilidad compartida. Es el primer pilar de unos cimientos sobre los que ambos deben asentarse. Unos días después, le propuse un acuerdo a Mark. Podríamos hacer terapia de pareja y redactar un acuerdo prenupcial. Aunque la escritura solo incluyera su nombre, podríamos detallar la división del patrimonio y aclararlo todo. Aceptó a regañadientes. Pero durante las 2 semanas siguientes, siguió evadiéndose. Dijo que tenía reuniones atrasadas, que estaba demasiado estresado o que no era el momento adecuado. Esperé. Pasaron 2 semanas. Una noche, volví a sacar el tema, con calma. Y explotó. ¿De qué demonios se trata esto? ¿No confías en mí? Después de todo lo que hemos pasado, ¿ahora quieres ponerle un precio a nuestra relación? ¿Qué soy yo, un simple negocio para ti? Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. Me llamó materialista, paranoico, dijo que tal vez pertenecía a un matrimonio transaccional si iba a medir el amor con documentos legales. Afirmó que había traicionado sus sentimientos. Me senté allí en silencio, mirando a alguien que ya no reconocía. Este era el hombre en quien había confiado, defendido y apoyado durante media década. Y en el momento en que le pedí justicia básica, me mostró quién era realmente. No discutí. Simplemente lo miré y le dije en voz baja, si mi nombre no está en la casa, entonces tampoco debería estar en la invitación de boda. Se quedó paralizado. Luego su expresión se transformó en furia. Estás arruinando todo lo que planeamos. Pero me sentí tranquilo. Por primera vez, verdaderamente tranquilo. Porque por fin lo vi claro, ese supuesto plan para el futuro. Nunca fue nuestro. Siempre fue suyo. Nunca hubo lugar para mí en él. Ya no estaba esperando que él cambiara. La noche de nuestra discusión, apenas dormí. Mark se había marchado hecho una furia y no tenía ni idea de a dónde había ido. Pero a la mañana siguiente, me levanté como siempre, fui a trabajar, asistí a reuniones, respondí correos. Mi maquillaje era aún más impecable que de costumbre. No se trataba de apariencias ni de fuerza. Simplemente sabía que dejarme llevar por las emociones no me serviría de nada. Lo que necesitaba era acción. Acción definitiva y deliberada. Esa noche, llegué a casa y comencé a limpiar el apartamento, el espacio que habíamos compartido durante 5 años. Su olor aún persistía. Sus trastos abarrotaban los rincones.
Los aparatos de gimnasio que nunca se molestaba en organizar yacían como reliquias olvidadas. No eran rastros de una vida compartida. Eran fragmentos de la presencia de un parásito. Saqué una caja del armario, recordaba que estaba llena de aparatos electrónicos viejos. Pensé en tirarla. Pero cuando la abrí, estaba casi vacía. Mis teléfonos viejos, mi cámara, habían desaparecido. Frunciendo el ceño, fui al dormitorio y revisé los cajones. Mi joyero estaba sospechosamente ligero. ¿La pulsera Tiffany que me regaló mi madre? Había desaparecido. ¿Los pendientes de botón que me regalaron mis amigos después de la universidad? Habían desaparecido. Incluso un altavoz Bluetooth que no había usado en años había desaparecido de mi mesita de noche. Al bajar a sacar la basura, pasé por el tablón de anuncios del edificio. Un volante arrugado en la esquina me llamó la atención, efectivo para aparatos electrónicos y joyas, precios altos, sin preguntas. Información de contacto desprendible abajo. Me quedé congelado. Había visto ese número en la basura una vez. Le pregunté a Mark. Me dijo que era de un nuevo restaurante de comida para llevar. Incluso me advirtió que no pidiera allí, dijo que la comida era horrible. Ahora, parado frente a ese volante, dejé escapar una risa amarga. Él solía decir, no podrías vivir sin mí. Pero todo el tiempo estuvo vendiendo mis cosas, a mis espaldas. No porque estuviéramos pasando apuros. No porque lo necesitara. Sino porque nunca respetó mis cosas. O yo. De vuelta arriba, empaqué todo lo que había dejado, sus trajes, corbatas, navaja, incluso la fotocopia de su pasaporte. Los doblé cuidadosamente en cajas y los dejé junto a la puerta principal. No lloré. No grité. No me interesaba otra pelea dramática. Solo quería que terminara. No más tiempo perdido. Ni un segundo más con alguien tan indigno. Luego llamé a un cerrajero y le cambié la cerradura. Metí la llave nueva en el bolsillo, tomé una foto de las cajas empacadas y se la envié con un solo mensaje. Tus cosas están en la puerta. Recógelas antes de esta noche. Después, no podrás entrar. Él no respondió, pero apareció 3 horas después, golpeando la puerta. Me quedé en silencio detrás de él, mirando a través de la mirilla. Parecía un jugador que acababa de perder mucho, enojado, pero vacío. No abrí la puerta. Le pegó más fuerte. Poebe, esto es demasiado. Dije que me ocuparía de ello. ¿De verdad crees que es justo? No respondí. Estás destruyendo todo lo que teníamos. Eres fría. Eres egoísta. Solo otra mujer materialista. Entonces vinieron los golpes. Más fuertes. Más feos. 5 años. ¿Qué soy para ti? ¿Crees que puedes echarme solo porque ahora ganas más? No eres más que un títere de relaciones públicas que vive de la publicidad. Encontraré a alguien más joven, más guapa y que valga más. Respiré hondo. Cogí el teléfono. Llamé a la oficina del edificio. 10 minutos después, un gerente y un guardia de seguridad aparecieron al final del pasillo. Mark seguía despotricando. Señor, dijo el gerente con calma, hemos recibido quejas por ruido. Esta no es una unidad registrada a su nombre. Por favor, váyase o llamaremos a la policía. Mark se quedó en silencio. Su arrogancia se desvaneció al verlos. Mientras se daba la vuelta para irse, gritó una última vez, te vas a arrepentir de esto. Desde detrás de la puerta, dije suavemente, lo único que lamento es haberte dejado vivir aquí sin pagar alquiler durante 5 años. Oí el ruido sordo de las ruedas de su maleta arrastrándose por las baldosas del pasillo. Luego, silencio. Esa noche dormí mejor que en años. Como si por fin hubiera despertado una pesadilla que se había extendido demasiado. Al día siguiente, preparé una maleta pequeña, solo mis cosas, y volví a casa de mis padres por un tiempo. Necesitaba aire. Paz. En su cocina,
mientras saboreaba el café negro demasiado fuerte de mi padre, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Mi madre me observó atentamente, como si hubiera visto esto venir desde el principio. Finalmente te alejaste, dijo ella. Asentí. Sí. ¿Ese cobarde se dio cuenta alguna vez de que mi hija nunca necesitó un hombre para sobrevivir? Me reí. De alguna manera, el nombre de Mark ya no me dolía. 3 días después, los padres de Mark llamaron. Su madre fue la primera en entrar, con la voz entrecortada por la desaprobación. Phoebe, oímos. ¿No crees que exageras? Mark ha hecho tanto por tu futuro. No deberías echarlo así como así. No tenía intención de responder, pero ella continuó. Iba en serio con lo del enganche. ¿Y ahora rompes el compromiso por un nombre? ¿Qué razón tan insignificante? ¿Qué pensará la gente? Antes de que pudiera responder, mi madre cogió tranquilamente el teléfono que estaba a mi lado y dijo. Si un nombre en una escritura es tan insignificante, ¿por qué no pones el nombre de otra persona en tu casa? Y, por cierto, nuestra hija no necesita a tu hijo ni tu dinero para vivir cómodamente. No te debe nada. Valoramos el amor, pero debe venir con igualdad. Claramente, tú no. Hubo un largo silencio. Entonces su madre dijo rotundamente, no digas que no lo intentamos. Colgué. Borré el número. Unos días después, regresé a mi apartamento. Estaba tranquilo, un poco vacío, la luz del sol proyectaba suave sombra sobre la alfombra. Dudé un momento. Luego abrí mi portátil y escribí en la barra de búsqueda. Guía de compra de vivienda en el área de la bahía para mujeres independientes. No esperaba que nadie construyera un futuro conmigo. Compraría mi propia casa. Con mi propio nombre en la escritura. Y no le debería nada a nadie. La idea de comprar una casa pasó de ser una idea a un plan completo en menos de 3 días. No fue una decisión precipitada. Fue una especie de claridad que no podía explicar. De repente me di cuenta de que nunca había tenido un espacio que fuera realmente mío. Residencias universitarias. Apartamentos compartidos. Ese lugar con Mark, incluso cuando lo pagaba todo, en cuanto abría la puerta, nunca lo sentía como si me perteneciera. Solo ahora lo entendí, una casa es tuya en el instante en que firmas con tu nombre. Ahí es cuando aprendes lo que significa ser dueño de algo. Pasé 3 días intensos recorriendo 15 casas diferentes. Los precios del área de la bahía no son ninguna broma. Mi presupuesto original se había basado en compartirlo con él. Ahora, cada cifra tenía que recalcularse desde cero. Y curiosamente no tenía miedo. Tenía unos ingresos estables, un historial crediticio sólido y los ahorros que había acumulado durante años de planificación minuciosa. Mis padres insistieron en contribuir. Me negué varias veces, hasta que mi madre finalmente dijo, no te vamos a comprar una casa. Te ayudamos a tomar las riendas de tu futuro. Acepté. Lo dijo mientras estábamos en la cocina, tomando café instantáneo calentado en el microondas. Ni siquiera me miró. Pero lo oí, estaba orgullosa. Lola me ayudó a encontrar una buena agente inmobiliaria, una mujer llamada Jessica, de unos 50 años, perspicaz y directa. Lo primero que me dijo fue, comprar una casa es una decisión importante en la vida. Igual que el matrimonio. No te conformes. Primera regla, solo fíjate en lo que realmente te gusta, en lo que te hace sentir completamente a gusto. Nunca te conformes. Probablemente no tenía idea de lo que acababa de pasar, pero esas palabras me hicieron querer abrazarla. La búsqueda de casa fue más fluida de lo esperado. Quizás porque, en el fondo, ya sabía lo que quería, nada de lujo ni mejoras ostentosas, sino algo tranquilo, abierto y luminoso. Finalmente elegí una pequeña casa independiente, a unos 25 minutos en coche de mi oficina. Tenía un pequeño patio delantero y un modesto jardín trasero. La casa no era nueva, pero la distribución era práctica y acogedora. Los dueños anteriores eran una encantadora pareja mayor que se mudaba a Oregón para jubilarse. Se sentían auténticos,
con los pies en la tierra. La primera vez que entré, la luz del sol entraba a raudales por una claraboya, proyectando suaves rayos dorados sobre el suelo. Me sentí tranquilo. ¿Seguro? ¿Te gusta el diseño?, preguntó Lola mientras caminábamos. Asentí. Me veo despertando aquí. Sola. Y dormida aquí. Sola. Y estando bien con ambas cosas. Ella sonrió. Esa visión es mucho mejor que el matrimonio. Jessica me miró y simplemente dijo, entonces hagámoslo. El proceso que siguió me pareció algo que debería haber hecho hace años. Hipoteca, aprobación, contratos. Todo fue rápido. El préstamo se tramitó con más facilidad de la que esperaba, quizá el universo me debía una victoria. Al hablar del préstamo, no le di más vueltas. Le dije a la gente, esta es una hipoteca individual. La escritura está solo a mi nombre. El día del cierre, fui solo a la oficina de títulos. El abogado deslizó los papeles. Firme aquí. Nombre completo, en mayúsculas. Tomé el bolígrafo. Sin dudarlo. Y escribí. Phoebe Jones. No es propiedad compartida. No es cónyuge de. No es parte conviviente. Solo yo. Cuando firmé, no sentí una oleada de emociones fuertes, ni lágrimas ni fuegos artificiales. Solo una certeza profunda y creciente. Como si el aliento que había estado conteniendo durante 5 años finalmente hubiera abandonado mi cuerpo. Después de que todo estuvo ultimado, le envié un mensaje a Lola, ¿champán esta noche? Ella respondió al instante, claro que sí. Compraste tu propia casa, maldita sea. Vale la pena celebrarlo. Esa noche, nos sentamos en el porche de mi nuevo hogar con copas de champán desechables. A nuestros pies había 2 bandejas de plástico, una con queso de supermercado y la otra con fresas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?, pregunté. Por favor, no digas la cocina, se rió. No, dije sonriendo. La puerta. Ella me miró curiosa. La llave está en mi bolsillo, dije. Solo mía. ¿Quién entra, quién sale, cuánto tiempo se queda? Eso ya lo decido yo. Levantó su copa. Por las mujeres que no necesitan el permiso de nadie para tomar las riendas de sus vidas. Tomé un sorbo, miré las paredes blancas y desnudas de mi nuevo hogar y sonreí. Esta vez, puedo pintarlas del color que quiera. Se acabó preguntarle a un hombre si prefiere el gris o el azul. En los días siguientes, empecé a decorar. Elegí cada color, cada lámpara, cada mueble, sin hacer concesiones. Compré ese sofá rosa coral que Mark solía llamar demasiado ruidoso. Colgué un lienzo estilo graffiti en la pared, era caótico, casi hortera, y me encantó. Todo en la casa fue elegido por mí, para mí. Nadie puso los ojos en blanco. Nadie preguntó si era práctico. Cada rincón resonaba con mi voz, y solo la mía. Una tarde, mientras estaba instalando un nuevo fregadero en la cocina, un vecino pasó y me preguntó si necesitaba la recomendación de un plomero. Sonreí. No, lo entiendo. Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar y dijo, parece que lo tiene todo bajo control, señora. Me volví hacia mi nuevo y brillante grifo, con el corazón lleno. Él tenía razón. Yo tenía esto. Mi nombre. Mi casa. Mía y de nadie más. Las semanas posteriores a mi mudanza a mi nuevo hogar fueron algunos de los días más tranquilos y centrados que he tenido en años. Mark permaneció en silencio por un rato, pero sabía que eso no duraría. 2 semanas después, comenzaron los mensajes. Al principio, estaban tranquilos. ¿De verdad termina así? ¿A dónde te mudaste? ¿Estás bien? No respondí. Así que su tono cambió rápidamente. ¿Cómo te atreves a ignorarme? ¿Crees que esto significa que has ganado? ¿De dónde diablos sacaste el dinero para comprarte una casa por tu cuenta? Silencié sus notificaciones, pero cada vez que su nombre iluminaba mi pantalla, un escalofrío me recorría la espalda.
Entonces, una noche, apareció en mi nueva puerta. Era tarde. Acababa de ducharme, todavía envuelta en una toalla, y entré en la cocina a calentar leche. Fue entonces cuando llamaron a la puerta, firmes, rítmicos, pero inconfundiblemente fuertes. Miré por la mirilla. Era Mark. Estaba allí de pie con una bolsa de papel en la mano, con el rostro sombrío, como si hubiera ensayado la escena que creía que me haría volver. Una disculpa, quizá. No abrí la puerta. Tocó la puerta durante 2 minutos seguidos y luego empezó a hablar. Phoebe, cálmate. Escúchame. No hagas esto. Estás siendo impulsiva. ¿5 años tirados a la basura? ¿De verdad crees que comprar una casa te hace invencible? Me quedé quieto. Él continuó. ¿Crees que alguien te respeta de verdad? Una mujer que ronda los 40, comprándose una casa sola, será porque nadie quiere pasar su vida contigo, ¿no? Esa última línea cortó como una cuchilla. Nadie te quiere. Apreté los puños tras la puerta, respirando hondo. No respondí. Al final, escupió unas cuantas maldiciones finales y pateó la puerta al salir. Tan pronto como se fue, llamé a la oficina de administración de la propiedad para solicitar imágenes de seguridad y presentar un informe del incidente. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. Camille, una abogada sensata que Jessica había recomendado, fue rápida, aguda y muy profesional. Reenvié todos los mensajes, notas de voz y capturas de pantalla acosadores. Ese mismo día, me respondió. No te preocupes. Solicitaremos una orden de alejamiento de inmediato. No vamos a esperar a otro arrebato. Una semana después, estaba en el tribunal. No lo miré ni una vez. Ni cuando entró, ni cuando intentó explicarse. El juez lo interrumpió 2 veces, indiferente a sus intentos de justificación. Finalmente, le concedió una orden de alejamiento de 150 yardas. También le ordenó completar sesiones de control de la ira. Para mi sorpresa, la noticia llegó a su oficina en el ayuntamiento. Recibí una carta formal, casi legal, en mi bandeja de entrada. Su departamento reconoció que el incidente había sido documentado. Mark fue reasignado y puesto bajo revisión interna. No me sentí triunfante. Simplemente me sentí, un poco más libre. Pero lo que realmente me ayudó a salir de esa larga sombra fue una publicación que escribí en línea. Fue un ensayo breve que compartí en las redes sociales, titulado Pasé 5 años como propietario libre, luego cambié las cerraduras en 5 minutos y recuperé mi vida. Escribí sobre renunciar a las vacaciones para ayudarlo con las deudas, cocinar, lavar la ropa, ser cuestionada por poner mi nombre en la escritura, ser burlada por mi carrera y, finalmente, ser acusada de ser demasiado cruel cuando me alejé. Sin drama. Sin quejas. Solo hechos. Un registro de todo lo que di y lo que recibí a cambio. Lo escribí para mí. Pero en 24 horas, ya había sido compartido miles de veces y tenía decenas de miles de me gusta. Los comentarios inundaron la sala. Las mujeres escribieron. Siento que acabas de contar mi historia. Me diste el valor para terminar con algo que me daba demasiado miedo soltar. Por fin me di cuenta de que el amor no debería ser una vida de ceder y ser menos. Una persona preguntó, ¿te arrepientes? Respondí con una sola línea. ¿Me arrepiento de no haber cambiado las cerraduras antes? Sí. Lola compartió la publicación y me envió un mensaje. Si enviaras esto a una estación de radio, lo convertirían en una serie de podcast. Sonreí ante eso. No respondí nada. Pero dentro de mí, algo que nunca antes había sentido se agitó. Me sentí escuchado. Me sentí creído. Me sentí unido. En las semanas siguientes, comencé a aceptar invitaciones ocasionales para hablar en talleres de mujeres y reuniones comunitarias. Nunca interpreté el papel de una heroína de venganza. Simplemente estaba recuperando mi voz y esperando que al hacerlo pudiera ayudar a alguien más a recuperar la suya también. Durante ese tiempo, no me apresuré a hacer nada importante.
Simplemente disfrutaba de la tranquila alegría de una vida totalmente bajo mi control. Guardé la orden de alejamiento en un cajón y desactivé las notificaciones de redes sociales. Después de bloquear a Mark, su nombre dejó de aparecer y no sentí la necesidad de explicarle a nadie lo sucedido. Cada mañana, me despertaba puntual, me preparaba el café y me iba a trabajar. Por la noche, a veces me preparaba la cena, luego ponía jazz y bailaba sola en la sala, descalza y libre. Lola me regaló una plantita suculenta. La puse en el alféizar de mi estudio y la contemplaba 10 minutos al día, como si me reencontrara con una vida donde él ya no existía. Algunos amigos me dijeron que debería aprovechar la oportunidad y crear una plataforma para convertirme en el próximo símbolo de las mujeres fuertes e independientes en Internet. No respondí. Sabía que no había hablado para convertirme en una marca. Hablé porque había llegado a mi límite. Solo sabría que había comenzado de nuevo cuando ya no necesitara la ira para demostrar que lo estaba haciendo bien. Me inscribí en una clase de escritura, ensayos de no ficción, los jueves por la noche, en el segundo piso de la biblioteca pública. La instructora era Elena, una mujer de mirada penetrante, camisas grises y un ritmo de voz tan rápido que te hacía sentarte con la espalda recta. La primera noche, me pidió que leyera en voz alta un fragmento de mi ensayo personal. La sala se quedó en silencio cuando terminé. Me miró y dijo, no estás escribiendo sobre una mala ex. Estás escribiendo sobre una mujer poderosa que se esforzó por salir adelante. Esa fue la primera vez que sentí que la palabra, escapar, no era vergonzosa. Era una habilidad. En el trabajo, mi empresa estaba en proceso de reestructuración. Me ofrecí como voluntario para liderar una nueva campaña de marketing nacional para una cadena de cafeterías del área de la Bahía. Fue una oferta competitiva, pero sabía que estaba listo. El día de la presentación, vestí un traje caqui a medida. Al entrar en la sala de conferencias, Lola se inclinó y susurró, tú ahí de pie transmites más autoridad que nuestro jefe. Ganamos el contrato. Me ascendieron a director de estrategia en la sede central. Durante años, me preocupaba que ser demasiado asertivo en el trabajo incomodara a la gente. Ahora, por fin había dejado de sacrificar mi agudeza para que los demás se sintieran seguros. Pero el momento en el que realmente sentí que me había reiniciado fue en un foro de mujeres un sábado. Se celebró en el segundo piso de una librería independiente en el centro de Oakland. Había planeado solo escuchar. Entonces, el anfitrión mencionó que había una vacante para un ponente. Cualquiera que quisiera hablar sobre límites financieros podía ofrecerse como voluntario. Lola me dio un codazo. Un empujón, más bien. Así que tomé el micrófono. Las manos me sudaban un poco. La voz era firme. Les conté cómo vivimos juntos 5 años y él nunca pagó un centavo de alquiler. Cómo insistió en que la casa estuviera a su nombre. Cómo le di 48 horas para mudarse. Y finalmente dije, no es que no quiera casarme. Simplemente me niego a firmar otro contrato basado en la desigualdad. La habitación quedó en silencio. Entonces alguien empezó a aplaudir. Y luego se unieron más. Después, una mujer con un suéter rosa se me acercó con los ojos enrojecidos. Pensé que el compromiso era la clave para que una relación durara, dijo. Pero ahora pienso, que quizás pueda reescribir las reglas. No intenté inspirarla. No le dije que podía lograrlo. Solo le dije con dulzura, mereces tener tu nombre. Y mereces decidir. Más tarde esa noche, me dieron ganas de escribirlo todo, no como un diario, sino como una sátira. Una visión aguda y divertida de lo que había vivido. Lo titulé. Se acabó el contrato de arrendamiento, ahora lárgate de mi vida. Lo envié a un sitio literario local que publicaba ensayos de mujeres. 3 días después, me respondieron, no solo querían publicarlo, sino que me preguntaron si estaría dispuesta a grabar una entrevista de audio. Así que ahí estaba yo, sentada en un pequeño estudio de podcast, contándolo todo. Los años que pagué discretamente por nuestros gastos. Las burlas por tener un trabajo basado en hablar. El empeñando mis joyas y auriculares por dinero. El anfitrión se fue quedando cada vez más callado a medida que yo hablaba.
Cuando se emitió el episodio, mi bandeja de entrada explotó. Los comentarios llovieron. Lloré al escuchar esto. Es como escuchar mi historia de hace 10 años. Gracias por usar el humor para contar algo que fue honestamente devastador. Un mensaje sobresalía, el de una mujer mayor de Maine, de 62 años. Ella escribió: iba a dejar que mi nueva pareja se mudara a mi pequeña cabaña como plan de jubilación. Pero después de escuchar tu historia, me lo estoy replanteando todo. Necesito saber, cuando dice nosotros, ¿de verdad me incluye? Leí su mensaje mientras estaba sentada en mi estudio, la luz del sol iluminaba la maceta de rosas que yo misma había plantado. Y me vino un pensamiento, claro y tranquilo. Cuando eres lo suficientemente valiente para hablar del dolor que una vez te silenció. No eres el único que pasa la página. Junto con el progreso constante en el trabajo y el alcance creciente de mi historia dentro de la comunidad, algo más comenzó a cambiar, suave y silenciosamente, en mi vida personal. No fue un romance nuevo. No fue un encuentro fugaz ni una chispa repentina. Fue algo mucho más inusual, una lenta y sorprendente sensación de tranquilidad. La primera vez que conocí a Paul fue un sábado por la tarde, mientras estaba agachado en el patio trasero intentando apretar una tubería que goteaba bajo el grifo del jardín. Tenía los brazos cubiertos de barro, un anillo de sudor me empapó la espalda y estaba perdiendo la paciencia con un trozo de tubo de plástico que se resistía. Fue entonces cuando oí una voz al otro lado de la valla. «Hola, vecino. ¿Seguro que no necesitas ayuda?» Levanté la vista, algo cauteloso, y vi a un hombre inclinado con indiferencia sobre el borde de la valla. Llevaba una camisa vaquera de trabajo y sostenía unas tijeras de podar. Llevaba el pelo canoso peinado hacia atrás, y tenía ese tipo de rostro que solo se veía mejor con los años, arrugado, abierto, firme. No había insistencia en su expresión, solo una sonrisita irónica y la calma de alguien que ha pasado suficiente tiempo solo como para sentirse cómodo con el silencio. Todavía estoy aprendiendo el lenguaje del PVC, dije. Se rió. Dijo que se llamaba Paul. Un jardinero freelance. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando con plantas o arreglando casas antiguas. Acababa de mudarse a la casa de su padre, que vivía al lado, para ayudar a su hija a adaptarse a la universidad. Después de una breve charla, asintió cortésmente y dijo: si alguna vez necesitas ayuda con algo por aquí, simplemente toca. Sin número. Sin demora. No pensé mucho en ello. Pero luego, poco a poco, Paul comenzó a aparecer, de maneras que parecían naturales, nunca invasivas. Una mañana, después de una tormenta, abrí la puerta y encontré el desagüe delantero limpio de hojas y una taza de café caliente en el porche. Una nota adhesiva pegada a la tapa decía: no te preocupes, no soy un vecino que roba leche. Me reí de ello todo el día. En otra ocasión, vi un precioso olivo en maceta en el mercado comunitario de plantas y me quedé allí pensando si podría llevármelo a casa. Paul pasaba por allí. «Ese», dijo. «Es una maravilla que requiere mucho mantenimiento. Necesita raíces estables. No puedo moverlo demasiado durante el viaje». Luego me ayudó a subirlo a su camioneta y lo colocó con cuidado en el rincón más soleado de mi porche. No se quedó a tomar el té. No se entretuvo conversando. Solo asintió una vez y se fue. Ese tipo de moderación, su capacidad de ayudar sin asumir la responsabilidad, se ganó mi silenciosa confianza de una manera que no esperaba. Nuestra primera conversación seria fue cuando le pedí que arreglara las luces del jardín. Trajo sus herramientas una tarde y terminamos sentados en el jardín mientras el sol se ponía tras los árboles. Me dijo que había estado casado una vez, brevemente. 6 años, dijo. No estuvimos mal juntos. Simplemente probamos el matrimonio y nos dimos cuenta de que no era para nosotros. No nos desenamoramos, simplemente dejamos de amar. Pregunté: ¿y después de eso? Se encogió de hombros. He estado solo desde entonces. No porque me dé miedo conectar. Simplemente me di cuenta de que si estar en una relación significa perder partes de uno mismo, al final solo queda el resentimiento. No respondí. Solo asentí. Nos sentamos en silencio,
las luces del jardín parpadeaban lentamente, una por una, como si alguien me estuviera entregando pequeños puñados de luz. No sabía si algo saldría de nosotros. No tenía prisa por averiguarlo. Solo sabía esto: hay gente en el mundo a la que no le importa tu sueldo, tu pasado ni tus planes de futuro. Solo dicen cosas como: tu vida pinta bien ahora mismo. Y cuando dijo eso, lo miré y le respondí de la única manera que sabía. Yo también lo creo. Una tarde le mencioné a Paul a Lola. Se iluminó al instante. Espera, ¿es este el vecino tan guapo? ¿El que siempre está en tu jardín? Puse los ojos en blanco. ¿No puedes empezar ya a planear mi próximo capítulo? Ella sonrió. ¿Quién lo planea? Solo digo que si algún día decides volver a salir con alguien, más vale que el chico tenga su propia cuenta bancaria, sepa cocinar y pueda soportar que te pongas a bailar a las 11 de la noche. Me reí. Además, no puede esperar que añada su nombre a mi escritura. Nos reímos a carcajadas. No buscaba romance. No ansiaba un regreso cinematográfico a la pasión. Lo único que sabía con certeza era una cosa. La próxima vez que me acercara a alguien, no sería para llenar un vacío. Sería porque quería, no porque lo necesitara para completar mi vida. A medida que el verano comenzó a dar paso silenciosamente al otoño, finalmente decidí organizar una pequeña fiesta de inauguración de la casa. No se trataba de celebrar ni presumir. Simplemente me pareció correcto, después de todo, después de lo lejos que había llegado, hacer una pausa, reunir a mis seres queridos y compartir este capítulo de mi vida con ellos. No envié invitaciones formales. Solo les escribí a Lola, a mis padres, a algunos viejos amigos y a algunos de los nuevos vecinos a los que les había cogido cariño. Paul también estaba en la lista, pero lo mantuve simple: si estás libre, habrá limonada y verduras asadas en el patio trasero. Ese día, el sol era agradable, cálido pero no agobiante. Lo justo para abrir las ventanas y dejar que la brisa entrara directamente en la sala. Lola apareció con su hijo. Corrió por la alfombra que acababa de colocar y dijo: «Tía Phoebe, este lugar es mucho más acogedor que el de mamá». Ella puso los ojos en blanco. «Oye, no me traiciones en público, traidor». Mis padres llegaron una hora antes, cargando una enorme caja de tartas de limón caseras de mi madre. En la cocina, mi papá echó disimuladamente un chorrito de ron blanco en el ponche de frutas y dijo con un guiño: «Esto no es alcohol. Es una celebración». Cuando entraron y vieron el pequeño cartel de madera en la entrada que decía «Bienvenido a casa», ambos se detuvieron. Mi mamá susurró: «Realmente lo lograste». Y lo hice. Les di un recorrido completo. La sala estaba pintada de mi gris cálido favorito, y las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas que había tomado en viajes anteriores. La cocina tenía azulejos vintage verde menta, de esos que Mark una vez descartó como estilo dentista chic. Cada centímetro de esta casa me reflejaba. Cada decisión era mía. Ningún rincón pertenecía a nadie más. Paul fue el último en llegar. Me entregó una maceta con tomillo. «Es una cosita muy resistente», dijo. «Aunque te olvides de regarla de vez en cuando, sobrevivirá». Sonreí. «¿Me llamas olvidadiza porque me estoy haciendo mayor?». Se encogió de hombros. «Claro que no. Digo que te has ganado el derecho a relajarte». La gente comía cómodamente y reía con libertad. No hubo bromas forzadas, ni preguntas incómodas sobre el matrimonio, ni advertencias sobre lo peligroso que es para una mujer vivir sola. Solo calidez. Solo presencia genuina. Después de cenar, mi padre se acomodó en el pequeño sofá de mi estudio, con la mirada fija en la copia de mi contrato de hipoteca fijada en la pared. La miró fijamente un rato y luego dijo en voz baja: «Solía pensar que si una mujer compraba una casa sola, probablemente significaba que nunca había encontrado a la persona adecuada. Pero ahora lo entiendo. Nunca necesitaste a nadie más para completar tu vida». Sentí que se me cerraba la garganta. Me miró. «¿Sabes qué me enorgullece más?». Negué con la cabeza. «Que finalmente tomes decisiones solo para ti». «No», hablé.
Solo asentí, apretando los labios. Lola entró y puso una taza de té a mi lado. Señaló el documento en el tablero de corcho. No debería estar esa cosa en un marco ya, bromeó. Era una fotocopia de mi escritura. Mi nombre, solo, brillando bajo la luz de la lámpara como una medalla ganada en silencio. Lo había fijado allí para recordarme a mí mismo, especialmente en los momentos en los que me sentía tentado a encogerme o a regalar algo, que no tenía por qué hacerlo. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran, me quedé en la cocina lavando vasos. El suave murmullo del agua y el tintineo de los vasos resonaban en el silencio. La cortina ondeaba con el viento. El aire traía un susurro de la frescura del otoño. Salí al patio trasero y me hundí en el sillón de madera. La luz de la luna se extendía sobre mis rodillas. Pensé en el día que firmé la escritura. Luego pensé en las innumerables veces que me había dicho, solo aguanta un poco más. Solo ten paciencia. Pero nunca fue la paciencia lo que me trajo aquí. Fue la elección. Esta vida que estoy viviendo ahora. Finalmente no me fue dada. Fue algo que finalmente me di. Poco a poco la vida volvió a tomar ritmo. Se acabaron las acusaciones repentinas. Se acabó pagar las deudas ajenas. Mis días se sentían como una página en blanco, sin necesidad de subrayar ni subrayar nada. Cada línea escrita con ligereza, pero real. Ha pasado un año desde que me mudé a esta casa. La estantería de mi estudio acumula un poco de polvo, la limpio de vez en cuando. He cambiado las luces de la cocina por unas regulables, que siempre tienen el tono más cálido durante la cena. ¿El tomillo que me regaló Paul? Ya no es solo una maceta, ha crecido hasta formar una hilera aromática a lo largo del jardín delantero. En cuanto a Paul y a mí, hemos mantenido algo en equilibrio entre nosotros, algo que nunca hemos definido del todo. No somos amantes. Pero, seamos lo que seamos, somos mucho más que vecinos. Vamos juntos al mercado agrícola todas las semanas. Él arregla mis lámparas. Le llevo sopa de calabaza. Nunca me ha preguntado si estoy lista para empezar de cero. Y nunca me he sentido presionada a hacerlo. Todo simplemente, encaja. Lola todavía nos visita a menudo. A veces con su hijo para hacer manualidades, otras veces solo con una botella de vino. Nos sentamos en el porche, charlamos de gente que apenas conocemos y hablamos de a dónde iremos próximamente. Ha estado trabajando en una propuesta para una beca de liderazgo femenino. ¿Su idea? Una plataforma en línea dedicada a ayudar a las mujeres a recuperar su voz tras haber sido relegadas a roles pasivos durante demasiado tiempo. Deberías ser el orador fundador, dijo. Me reí. Deja de usarme como imagen de marca. Ella negó con la cabeza. No eres un ejemplo. Eres una posibilidad. Mi cuenta de redes sociales sigue ahí, pero ahora publico con menos frecuencia. No hay urgencia. No necesito responder a nada. A veces todavía recibo mensajes directos. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Y qué pasó con Mark? Normalmente no respondo. No porque evite la pregunta, sino porque realmente ya no me importa. Aún así, la palabra sigue su camino. Un amigo en común nos pasó una noticia. Mark fue reasignado oficialmente a un departamento de registros, enclavado en lo más profundo del sistema municipal. ¿Su salario? Casi reducido a la mitad. Solicitó otros puestos, pero en el estricto mundo de las agencias gubernamentales, una nota de orden de alejamiento en tu expediente suele seguirte a todas partes. Es difícil reconstruir la confianza cuando está documentada en blanco y negro. Me envió algunos mensajes. Dijo que había cambiado. Dijo que lo sentía. Dijo que tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Todos acabaron directamente en mi carpeta de correo no deseado. Ni los abrí. No por odio, sino porque no necesito mirar atrás para demostrar que elegí el camino correcto. Esta no es una historia de venganza. No es una película inspiradora. Es simplemente la vida. Algunas personas se van de tu vida. Y no están destinadas a volver.
Actualmente, soy mentora de la iniciativa de crecimiento femenino de mi empresa. A veces doy charlas. Otras veces visito escuelas comunitarias para ayudar a mujeres de mediana edad a elaborar sus currículums o realizar simulacros de entrevistas. Les enseño a escribir introducciones de correo electrónico más convincentes. A negociar su valor. A decir no con firmeza, pero con amabilidad. La gente dice que parezco tan independiente. Pero eso no es del todo cierto. Todavía me canso. Todavía me siento desanimado, a veces. Pero nunca pierdo el sentido de la orientación. Porque esa orientación viene de mí. No necesito la promesa de nadie para seguir adelante. No espero que el nombre de alguien confirme el mío. Tengo mi propia casa. Mi propio ritmo. Y mi propio nombre, escrito ahora en cada página de mi vida.